Vida, muchas gracias. Nuevamente, pues bueno, hace unos meses estábamos platicando, estabas como diputada local coordinando pues todos los esfuerzos de Movimiento Ciudadano en Yucatán y hoy pues precandidata a la gobernatura de Yucatán por Movimiento Ciudadano. Aquí estamos de nuevo. Gracias por la invitación. La verdad es que me encanta el espacio porque nos permite platicar a profundidad de distintas cosas que están pasando. Y sí, hace algunos meses veíamos dos panoramas y recuerdo que tú me preguntabas, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y yo te decía, aquí y ahora, ¿no? Y así fue. Creo que como dirigente estatal, una de las cosas que más me caracterizó es que yo enfrenté todas las decisiones, las buenas, las malas, ¿no? A veces había que tomar decisiones que no fueran sencillas, pero era yo quien las ejecutaba, yo quien platicaba con quienes son parte del movimiento y no mandaba a nadie a hacerlo, porque creo que también en política se trata siempre de estar al frente, dando la cara en las buenas, en las malas, en todo lo que venga, y así lo hice como dirigente. Y bueno, como diputada local, la verdad es que 2 años llenos de muchísimo trabajo y particularmente en el caso del Congreso, a mí la ley no me impedía ser precandidata y al mismo tiempo diputada local, pero con mucha responsabilidad tomé la decisión de apartarme porque si no, cualquier tema que tuviera que hacer oposición, como lo hice estos 2 años, iban a decir, ah, no, bueno, ya es porque es precandidata. Y el trabajo de 2 años que ha sido impecable, se hubiera manchado por una etapa electoral y no era yo quien quería llevar las precampañas al Congreso. Creo que el Congreso debe seguir con su agenda, debe dar resultados más allá del proceso electoral. Oye, y dime algo, ¿cómo surge el tema de ir por la gobernatura de Yucatán? O sea, ¿de dónde sale? ¿Los mismos simpatizantes o el mismo equipo te impulsa? ¿O dónde sale esa idea? Mira, principalmente de estos 2 años precisamente en el Congreso, de ver que Yucatán tiene muchas grietas, que nadie está hablando, que nadie está visibilizando y que en el legislativo se puede avanzar una gran parte, pero la ejecución, que es la parte directa que le toca a la ciudadanía, ahí únicamente se puede hacer desde el poder ejecutivo, desde el propio gobierno. Y por otro lado también el que yo escuchaba a quienes eran precandidatos, a quienes 1 año llevaban rompiendo la ley en aspiraciones ilegales porque decían, no, pues yo no puse espectaculares. No pusiste espectaculares, pero eras mitad de tiempo alcalde y la otra mitad de tiempo aspirante. Y ejerciendo recursos públicos, porque bueno, siendo presidente municipal, ejerces recursos públicos. Y por el otro lado, yo veía y escuchaba una visión de todas estas personas que decían quiero gobernar, de hace 9 años, de hace 12 años, de un Yucatán que no es el que tenemos hoy enfrente y que pareciera que hay que contar la narrativa de todo está perfecto, cuando tenemos de verdad enfrente una oportunidad de seguir hacia un futuro o de quedarnos en el recuerdo de un Yucatán que ya no es. Y esto lo vemos, vengo de estar en una pega de calcas, en un crucero, y una persona me decía hace un momento, vida, hay muchísimo tráfico por toda la ciudad y nadie está hablando de eso. Cuando yo escucho que me dicen que todo está bien, yo me gustaría que vayan a la puerta de mi casa y saber que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a mi trabajo, porque ahora mi desplazamiento son casi 50 minutos. Entonces, la gente sí sabe qué está pasando y la gente además tiene muchísimas ganas de escuchar nuevas ideas, nuevas opciones. Entonces, en razón de todo esto, analicé y tomé la decisión de inscribirme por estas oportunidades que hoy enfrente y sobre todo porque la verdad es que las mismas personas no nos van a llevar una ruta distinta. Oye, yo una duda, ahorita que te inscribes, ¿fuiste la única persona que se inscribió por ese puesto? O sea, puedo decir que ya eres precandidata, porque hemos visto que en los otros partidos, creo que nada más la Alianza ya tiene un candidato como tal. Bueno, Morena igual ya lo definió, pero pues había muchos aspirantes y todo el rollo. O sea, ya en tu caso ya estás como precandidata del... Sí, Movimiento Ciudadano tuvo una convocatoria abierta. Cualquier persona podía inscribirse. En ese escenario decidí inscribirme. Soy la única persona que se inscribe en el caso de Yucatán y que hoy me da la oportunidad de hacer un ejercicio abierto con los simpatizantes en esta etapa de pre-campaña, que además la convocatoria marca que hay que recabar 20,000 firmas. Entonces, sí es un proceso de salir a conquistar esas 20,000 firmas entre nuestros simpatizantes, que vamos muy bien, pero también que yo lo he dejado muy en claro, voy a ser candidata con el respaldo de quienes simpatizan con el movimiento. Así que a salir a buscarlos por todas partes
y que estos encuentros nos han permitido también lo que te comentaba, que es que la gente me diga qué problemáticas tiene y cómo ve las cosas. Oye, y en el caso de los 20,000 firmas, te tocan a ti y a todos los que quieran competir, digo, dependiendo de un diputado local o el candidato a alcalde de Mérida, o sea, ¿todos tienen esa misma meta o es proporcional? No, es una meta proporcional de acuerdo a lo que compitan y al ámbito. Por ejemplo, si alguien compite por el distrito octavo, las firmas tienen que ser de ese distrito. En mi caso tienen que ser una muestra de todo el estado y son 20,000, así lo establece la convocatoria, pero por ejemplo en Mérida son cerca de 8,000. En el caso de de los distritos federales es de acuerdo al padrón de cada De cada distrito. distrito. Ok. Oye, vida, antes de entrar como en materia, me gustaría pues preguntarte algo, porque pues Movimiento Ciudadano tuvo mucho movimiento en las últimas semanas, ¿no? Y uno era ver cómo Samuel García estaba levantando voluntades en todo el país. Principalmente creo que muchos jóvenes se habían identificados pues, con su manera de promover el tema del voto, ¿no? Pero surgieron dos temas. Uno, el hecho de por qué cuando él era candidato a gobernador, pues él decía que no se iba a ir, ¿no? Que él se iba a quedar los 2 años. Y pues bueno, no cumplía con una de sus promesas o de sus palabras. Y dos, ¿por qué empecinarse en que quedara alguien de Movimiento Ciudadano en el Congreso? O sea, en el gobierno, perdón, y no dejar a la persona que había designado el Congreso. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, es una decisión personal el hecho de aspirar a cualquier cargo y me parece que también lo voy a poner en referencia al ámbito empresarial, ¿no? Cuando una persona entra a trabajar a cualquier lugar, no entra pensando en qué día se va a salir. Entras pensando en dar todo, en crecer, en dar resultados. Y eso fue lo que hizo Samuel en el gobierno. Él entró para dar resultados. Durante 2 años se dedicó a gobernar Nuevo León. De hecho, si analizamos estos 2 años, Samuel no estuvo medio voy a tal estadio, medio voy a Guanajuato a ver qué está pasando o a este otro lugar, ¿no? Él estuvo en Nuevo León concentrado dando resultados. De hecho, ya quisiéramos en muchos lugares del país que un gobierno en 2 años dé los resultados que algunos no dan en 9 o que otros no dan en 6. Entonces sí creo que a él se dedicó a eso, atrajo inversión, atrajo, en el caso de Nuevo León, es uno de los lugares mejores pagados en el país. Entonces hizo cosas importantes. Y con base a esos resultados le llega una oportunidad y dice, voy a tomar esa oportunidad. Creo que es válido hacerlo en cualquier situación de la vida de una persona en la que dando resultados te encuentres con una puerta abierta a seguir creciendo. Y también en una oportunidad a nivel nacional de que a más personas les lleguen los beneficios de una nueva visión de hacer las cosas. Y eso también es importante verlo porque Samuel representaba una nueva opción para todo el país. Es decir, no tenemos que elegir entre esto y esto, que no está convenciendo a nadie, sino que aquí hay una tercera opción, alguien más en la boleta que pudiera despertar esos ánimos. Y de hecho ahí están las pruebas, los despertó en 10 días. En 10 días hizo, a diferencia de los otros procesos que están enfrente, que, insisto, de manera ilegal durante meses llevan haciendo, no habían despertado ese ánimo. Y por cierto que ese ánimo no se está reflejando ni en uno ni otro, es decir, se va Samuel, pero ese electorado no se fue a otro lado, ahí están las encuestas, de hecho, en las últimas encuestas Xochitl todavía pierde más puntos, ¿no? Y por el otro lado, Claudia se mantiene estable en los puntos que tenía, pero los que traía Samuel no se han reflejado en ninguno ni en otro lado, ¿no? Entonces eso por un lado me parece que era una aspiración válida y que cualquier persona en cualquier trabajo que tenemos estas oportunidades podemos acceder a ellas. Y lo segundo, en el tema del Congreso, bueno, es una legislación en particular, la del Congreso de Nuevo León. Vamos a tratar de resumir todo lo que pasó porque parecieron que fueron meses, pero todo pasó en el transcurso de un mes. En primer lugar, no le querían dar la licencia, aunque era su derecho, no querían. De hecho, él tuvo que recurrir a un tribunal para poder acceder a la licencia. Y en segundo momento, recordemos que ese Congreso, de manera ilegal, quería poner al presidente del tribunal. En primera instancia esa era la propuesta. Incluso se atrevieron a tomarle protesta, ¿no?
Eso pasó antes, ¿no? Ahora estamos hablando del último momento, pero ¿cuál fue el antecedente? Porque hoy pareciera que el PRIAN, muy preocupado por Nuevo León, pero si hubiera estado preocupado por Nuevo León, no hubieran intentado romper la ley para que otro poder gobernara y menos le hubieran tomado protesta anticipadamente, ¿no? Entonces, ese también es una parte de la problemática. La segunda es que cuando ellos deciden hacer una propuesta para que sea el vicefiscal, pues es el vicefiscal del caso de Devani, ¿no? Eso también es importante ponerlo sobre la mesa porque a diferencia, por ejemplo, de Yucatán, la fiscalía lleva en Nuevo León siendo autónomo más tiempo y realmente enfrente en la fiscalía de Nuevo León está el grupo del PRI, ¿no? Incluso este grupo contra el que compitió Samuel. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque no funciona tanto como en el ámbito local, ¿no? Y lo mismo pasa con el tribunal, que es otro poder y que también está en manos de otras personas, de otros intereses. Entonces, cuando ellos hacen la propuesta, que sí, hay que aclararlo, sí es derecho del Congreso, porque así están en las leyes, que sea quien ponga el sustituto. ¿Qué decía Samuel y qué es lo que dice Movimiento Ciudadano al respecto? Bueno, la gente vota por un proyecto. Cuando uno se inscribe, tienes que entregar un proyecto que es la base de tu gobierno. Lo que nosotros decíamos es, elige con base a ese proyecto que la ciudadanía votó en las urnas, porque eso es lo que quiere la ciudadanía en Nuevo León. Y ahí están las encuestas. Las encuestas decían, uno, que la gente de Nuevo León sí apoyaba a que Samuel tuviera una aspiración, a que también sí apoyaba a que fuera alguien de origen de Movimiento Ciudadano quien gobernara. Porque algo que hizo Samuel, que contrasta mucho con el resto del país, es que él decía, el gobierno no solo es Samuel, el gobierno es el gabinete, son cada uno de los funcionarios que está dando resultados. Lo hizo en su toma de protesta, lo hizo en su informe y visibilizó muy bien al gabinete. Entonces él incluso manda una terna de propuestas de 3 personas para darles opciones al Congreso de, oye, si la gente quiere, si además la gente votó por este proyecto, pues aquí te van estas 3 personas del proyecto. Y cuando el Congreso determina elegir a alguien más, Samuel decide quedarse en Nuevo León, que también me parece que es lo correcto para dar continuidad a lo que se viene haciendo, porque evidentemente una persona que no estuviera y que tiene intereses político-partidistas de otro tipo, no iba a llegar a seguir el gobierno. Querían despedazar al gobierno desde adentro y despedazar las aspiraciones de Samuel desde adentro, y eso ni Samuel ni Movimiento Ciudadano lo podíamos permitir, porque Nuevo León es importante y porque la agenda de lo que se está haciendo en Nuevo León es un ejemplo para el resto del país. Así que yo creo que hizo bien en quedarse Samuel, hizo muy mal el PRIAN en atacarlo de esta manera y en atacar a las juventudes porque hoy están molestas, porque no se ven reflejadas en el PRIAN. Mira, yo he estado platicando con personas que tienen 17, 18 años, que esta es la primera vez que ven tan de cerca un proceso y están de verdad muy molestos y molestas de que les hayan quitado a su opción. Y Movimiento Ciudadano va a tener candidato a la presidencia de la República, eso es un hecho. Que ahí es la otra cosa que te iba a preguntar, porque vi que Dante Delgado mencionaba que el 20 de enero ya van a presentar a quien será su candidato, pero digo, ya con los tiempos encima, no teniendo una precampaña y pues las otras dos candidatas con, pues, ya con tiempo avanzado, ¿crees que realmente le puedan dar una pelea en la campaña presidencial? Yo creo que eso ya demostramos que cuando se hacen las cosas de cerca a la ciudadanía, que se hacen con alegría, desde una percepción también de cómo construimos política en Movimiento Ciudadano, sí se puede dar la vuelta en tan solo 10 días, incluso rebasar a quien estaba en el segundo lugar, para irnos directamente a contender contra el primero, y que creo que eso les generó mucho malestar a quienes esperan estar en las listas plurinominales tanto del PRI como del PAN. No hay tiempo, por supuesto que hay tiempo, quedan muchísimos meses para la jornada electoral, porque ya no se puede en un proceso de precandidatura, porque evidentemente las leyes así lo marcan, tendríamos que irnos al proceso electoral, en enero será a modo interno en la Asamblea Nacional Electoral que tomemos la decisión. Yo creo que Movimiento Ciudadano es un vehículo nuevo, con gasolina, con todo listo para arrancar y salir a la carrera, y que quien va a conducir el vehículo seguramente va a ser una buena opción, una opción que de verdad represente a la ciudadanía
y que sigue siendo de verdad la opción que le puede dar futuro a este país y ganarle a Morena, porque si hay alguien que le ha podido ganar a Morena sin alianzas, es Movimiento Ciudadano. Que bueno, lo hizo en Nuevo León. Efectivamente, Samuel le gana a Clara. Y también lo hicimos en Jalisco en esta elección intermedia. En Jalisco sin alianzas, el Congreso local, las presidencias municipales más importantes, la propia presidencia municipal de Campeche, todas esas las ganó Movimiento Ciudadano, Zapopan, Guadalajara. Son municipios enormes que equivalen incluso en algunos casos a poblaciones cercanas a las de un estado. Y los hizo Movimiento Ciudadano sin alianzas. Oye, y tengo una duda, ya hablando de un tema un poco más personal hacia ti. O sea, tú estuviste muchos años participando con el PRI, estuviste en algunas administraciones dirigidas por priistas y hoy pues te encuentras con este tema ante Movimiento Ciudadano. ¿Por qué es diferente Movimiento Ciudadano cuando digamos que pues, ha circulado sangre tricolor por tu sangre? Yo creo que la sangre más importante que tengo es la de ser de Yucatán, la de amar a mi estado, y me parece que la vieja política tiene que ver más con formas, no tanto con logos. Lo que pasa es que en esos logos se han cerrado totalmente a ser grupos de interés nacionales que secuestran a las dirigencias, y lo podemos ver por lo que está pasando en Morena en Yucatán y por lo que está pasando en el PRIAN en Yucatán. Es decir, la militancia, quienes simpatizan, pasan a último término. Es el grupo de interés de unas personas. Y las formas, vamos a revisar también la historia, y a nivel nacional ha habido presidente del PAN, del PRI, hoy de Morena, a nivel local ha habido gobiernos PRI y PAN. Pero pareciera que cuando asumen el cargo, lo asumen con un manual de aquí te van las formas de todo lo que está mal en política, y asumen esas formas. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber nuevas formas de hacer política. Y lo decimos porque también lo hemos demostrado. Lo demostramos en la Cámara de Diputados, lo demostramos en el Senado, lo demostré siendo diputada local. Las formas sí pueden ser diferentes. Y no es como Vida diga, es como las personas digan. Cada persona que participa en un movimiento político le da una nueva forma. Y por eso nosotras y nosotros insistimos en la participación ciudadana, insistimos en que sí es posible otra ruta para Yucatán, una ruta cercana a los derechos humanos, cercana a un Yucatán que de verdad pueda tener futuro, que pueda tener vida en cada uno de los rincones del estado. Mira, me parece sumamente injusto que Yucatán sea de los lugares donde se paga menos, porque aquí la gente trabaja mucho. Y nos han contado durante años que eso está bien y que qué orgullo, la gente muy trabajadora. Sí, qué orgullo que la gente sea muy trabajadora, pero no a costa de una jornada laboral, no a costa de lo que ganan. Entonces, estas cosas tienen que ver con las nuevas formas, y yo, no importa siempre el lugar en el que haya estado, mis resultados hablan por sí solos, el trabajo que hemos entregado en todos los lugares y la forma de hacer política en todos los lugares. Oye, ahorita mencionabas un poquito antes de las grietas que ves en Yucatán, ¿no? O sea, en la entrevista anterior nos platicabas de uno de los grandes temas, era el tema del agua. ¿Qué otros temas ves que son importantes que en algún punto lo llevarán en la agenda ustedes? Educación, ese es otro gran ámbito en el que hay que trabajar de fondo. El tema de la justicia no es cuántas personas van a la cárcel, sino es que no existan delitos, ¿no? Si queremos un Yucatán más justo, tenemos que abrir el caminito de cómo no se llegan a cometer delitos. Y en contraste vemos que cada día hay más delitos, pero con esta narrativa de que todo está perfecto, no se visibilizan. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a salir de creer que todo está bien. Por el otro lado, en materia de salud, es otro ámbito sumamente importante que hay que trabajar, y volvemos a lo mismo, es más fácil trabajar salud cuando una persona no está enferma. Cuando está enferma, no solo es más costoso para el Estado, sino más doloroso para las familias. Entonces, el eje de salud tiene que tener una nueva visión. El eje de educación también parte de preguntarnos, ¿el modelo actual sirve realmente para lo que como empresario o empresaria quieres hacer, o como empresario y empresaria quieres contratar a las personas?
Me parece que ahí también hay un ámbito sumamente importante que hay que hacer, que se hace muchas veces desde la iniciativa privada, en los centros educativos privados, pero que no se está haciendo en el ejercicio público. Y ahí mismo también partimos de preguntarnos qué pasa con los brotes de bullying y de violencia que se está dando en las escuelas, porque tan solo en estos 2 años han habido cientos de notas o momentos que pasan en escuelas que se hacen virales porque se presenta una problemática de violencia en un centro educativo. ¿Y qué pasa después de que se viraliza? ¿Cómo se solucionó el tema? ¿Se solucionó o se nos olvidó? También estamos empezando a hacer un estado que leemos las cifras y ya no les damos tanta importancia. Antes, hace algunos años, un feminicidio era una situación alarmante en Yucatán. Todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo volteaba a ver eso. Este año ya van 10. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué se está haciendo? Que en un año tuvimos 10. Entonces, por eso yo hablo de, hay muchas cosas pasando. Las situaciones las estamos normalizando, las autoridades las están atendiendo, porque ahí están las cifras. Las cifras puede ser cualquier cosa, pero las cifras son una realidad. Oye, y también mencionabas el tema del tráfico y un poco el transporte público, creo que va muy de la mano, ¿no? De verdad es un caos la ciudad. O sea, cada vez ya no son esos 15 minutos de llego en 15, no, es imposible. O sea, y recuerdo que hay un estudio referente a temas de transporte público donde había gente que para llegar a su trabajo, a veces tú mencionas 50 minutos, hay gente que se lleva casi 2 horas para poder llegar a su centro de trabajo. Sí, hay un chico de UMAN, de una comisaría de UMAN, que estudia en el CBT 120, me decía que se puede hacer hasta 3 horas a veces por el tema de la conectividad. Sí, porque seguramente pasa el camión, lo dejan allá parado, está muy lleno el transporte público y empieza a colapsar todo esto. La verdad es que sí, hay muchos temas, como bien mencionas, para el tema del Estado. Y Movimiento Ciudadano, ¿cuáles son los principales ejes que abandera? Mira, la realidad, vamos a platicar un poco este tema de las cifras, porque tiene que ver con movilidad, tiene que ver con tráfico, pero tiene que ver con escuchar a la academia, escuchar a los científicos, escuchar a la gente que hace investigación, porque toda esa gente analiza y tiene propuestas de solución a los temas. Sin embargo, de hecho, muchas veces me han comentado, incluso ellos y ellas, con mucha frustración, aquí está, dijimos hace 10 años que iba a pasar, dijimos hace 6 años que iba a pasar, y nadie nos volteó a ver, y nadie lo quiso escuchar, y publican cientos de investigaciones. Entonces, primero hay que escuchar y hay que tener las puertas abiertas y entender que una persona que trabaja en el gobierno, una persona que es diputado o diputada o senador, no lo puede saber todo, pero sí necesita tener las herramientas y las puertas abiertas para que toda esa información se haga algo con ella. En el tema, por ejemplo, de salud mental, que es otra causa en la agenda, ya hay personas con claridad de qué hay que hacer, que dicen, oye, vida es simple, vamos a analizar primero dónde, qué colonias, qué está pasando en ese entorno social, que se están dando situaciones de violencia, que se están dando suicidios, que se están dando feminicidios, para entrar a tomar acciones de fondo. Entonces, en todos los ámbitos, movimiento ciudadano y vida, lo que vemos como una área de oportunidad es que hay muchísima gente que quiere aportar a las soluciones y que hay muchísimos estudios que ya nos dicen cuál es la ruta, que hay activistas que nos dicen para dónde, que hay personas jóvenes, estudiantes, que dicen, ¿no sería más sencillo hacerlo de esta manera? Entonces, todo esto para nosotros es el camino de ese nuevo Yucatán. En la agenda hablamos de salud mental, de movilidad, de salud como un rubro del elemento central que debe tener el gobierno, de la educación, de la cultura, del arte, que en esta administración pareciera que hay muchas actividades, ¿no? Un día que se ilumina tal tema, un día que se hace una noche para tales grupos y activar cultura y arte. Sí, pero ¿qué estamos haciendo de fondo en cultura y arte? Para que sean personas que están viviendo en Yucatán quienes tomen esos espacios, para que esas ofertas realmente nos ayuden a posicionar al Estado a nivel internacional, pero con artistas locales. Entonces, la agenda es muy amplia y es muy amplia porque va evolucionando todos los días.
No podemos tener una agenda cerrada al tiempo únicamente presente porque la sociedad va evolucionando. Con el uso de la tecnología va evolucionando todos los días. Entonces creo que esa es otra también de las grandes fortalezas, que en Movimiento Ciudadano estamos dispuestas y dispuestos a hablar los temas, a entenderlos, a asumirlos y realmente a darle futuro a este Yucatán. Oye, y pues bueno, algo que se ve, y tú lo mencionabas hace rato, de cómo muchas personas, principalmente jóvenes, se vieron identificados con Movimiento Ciudadano, con Samuel, y pues creo que con muchos de los candidatos que hoy ustedes están postulando, ¿no? Y ahí te quería preguntar, muchos de los candidatos hoy de Movimiento Ciudadano son jóvenes, ¿no? O sea, ahí tenemos el caso del candidato, bueno, perdón, precandidato a la alcaldía de Mérida, que tiene apenas 24 años y está saliendo a competir contra Cecilia Patrón, que es mucho más grande, tiene, digamos, una trayectoria en el sector público bastante amplia. Probablemente con Rommel Pacheco, Mauricio Sahui, alguno de estos dos personajes compitió por la alcaldía de Mérida. O sea, ¿realmente ven que estos jóvenes van a poder dar la competencia y ganar los escaños? Mira, Movimiento Ciudadano en Yucatán no es joven a partir de que Samuel en las últimas semanas sale y hace este movimiento a nivel nacional. Movimiento Ciudadano lleva 2 años trabajando con y para las juventudes. Porque los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano, en su gran mayoría, están compuestos de personas que tienen de 18 a 29 años. Y porque mucha de la agenda legislativa la construimos con las juventudes. Tomaban el micrófono, tomaban el Congreso del Estado para guiar esa agenda. Y por supuesto, en esa congruencia, muchos de los espacios, en el caso sí de la precandidatura a la alcaldía de Mérida, pero en el propio caso de las diputaciones federales, de las diputaciones locales, están compuestas por personas jóvenes. Y aquí es bien importante porque así como la vieja política no es un logo, sino las formas, también hay que decir que la nueva política no es por una edad. La nueva política es por nuevas personas. Hay personas como Yasmín Amaro, que también es parte como precandidata hoy, que es nueva en razón de que por primera vez va a tener la oportunidad de competir en un distrito local y llevar la causa de las personas que tienen cáncer al Congreso a ser realmente escuchadas. Entonces, tiene que ver con personas jóvenes, sí, pero también tiene que ver con personas que no han tenido la oportunidad de llegar a estos espacios y de llevar estas agendas al espacio político. Y por supuesto creo que pueden. La propia historia de Yucatán está basada, si vemos el primer Congreso Constituyente de Yucatán, era de personas jóvenes, muy, muy jóvenes. Son quienes sentaron nuestras bases legales en Yucatán. Por supuesto que las personas jóvenes podemos hacer mucho por el Estado y que en el caso de Gerardo lleva 2 años documentando todo lo que está pasando en Mérida. Si revisamos los contenidos de Gerardo, son contenidos que advertían muchas de las cosas que hoy ya son una problemática en nuestro Estado, que tienen todas las ganas y todo el interés en hacer un gobierno abierto, y eso también es importante. Hay cientos de personas por toda la ciudad que dicen, yo quisiera aportar, y no han tenido la oportunidad porque en la vieja política solo llegan quienes militan en tal o cual partido a las posiciones. Casi puedes revisar o en el gabinete estatal o en los municipios que quienes conforman los equipos de trabajo casi es donde está la militancia. Y nosotros no queremos eso, queremos de verdad que las mejores personas lleguen, que si hay una persona que es experta en desarrollo urbano, que si hay una persona ambientalista, que sabe la ruta adecuada que debe tener la ciudad y el Estado, tome esos espacios y no importa si son parte o no de una política partidista, porque política hacen todas las personas todos los días. Oye, Vida, y una duda, ahorita que estás saliendo, escuchando a la gente, etcétera, muchos se preguntan porque habrá gente que todavía no te conozca, ¿no? Y la gente que no te conoce, ¿qué les puedes decir de ti? Lo más importante es que para mí la política funciona como un trabajo normal. Es decir, veía a una persona que es Mariana Cepeda, que es precandidata al Senado, que hoy compartí en redes sociales. Estuvo el fin de semana en una posada y subió que estaba en la posada y una persona le manda un mensaje y le dice,
oye, ¿no te regañan por haber subido esa foto? Y ella explicaba algo en lo que yo coincido totalmente. La política, quienes estamos en un cargo de público o de representación, somos una persona más. ¿Y qué nos han dicho siempre las personas de la vieja política? Que están aquí arriba, que son superiores. Nos venden como parte de las campañas que son mejores que nosotras y nosotros. Y en contraste, lo primero que yo voy a hacer es que vida es, no importa aquí con Amin, o si veo a Amin en una comida, o si veo a Amin en la calle, soy una persona como cualquier otra que vive las mismas problemáticas que cualquier persona en Yucatán. Y el privilegio que hoy tienen los políticos los ciega muchas veces de tomar decisiones, porque cuando toman una decisión de transporte público sin subirse al camión, pues entonces la están tomando desde lo que creen. Si no hacen ejercicios de escucha y de participación ciudadana, no deben tomar esas decisiones desde un escritorio. Y para mí eso ha sido funcional siempre. Lo que ha marcado los resultados que he dado es las puertas abiertas y escuchar, y no va a ser este el primer cargo al que estoy aspirando, ni el primero en el que con dificultad. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a dos grandes monstruos. En todas las oportunidades que he tenido, siempre han sido ámbitos difíciles de conquistar por las nuevas formas que traemos de hacerlo, porque no vamos a romper la ley para llegar al cargo, porque no vamos a perder nuestra esencia en el camino. Yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra. La verdad es que el espacio y los tiempos que tengo de convivir con las personas que no están en política también ayudan a que constantemente esté en comunicación con todo lo que está pasando en el Estado. He tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito municipal, estatal y federal. Conozco bien cómo funciona la administración pública, conozco bien cómo se debe organizar la administración pública. Soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tengo una maestría en Administración Pública. He tenido la oportunidad de vivir fuera de Yucatán también un tiempo. Y todo lo que soy como persona, la visión que tengo también de hacia dónde debe transitar Yucatán, es de verdad una opción nueva, es un equipo de nuevas personas. Y te voy a decir que en este primer mes de precampaña, que se cumplió hace apenas unos meses, el primer mes de precampaña, crecimos en puntos lo que no crecieron ninguno de los otros dos aspirantes. Y esto se debe principalmente a que no estamos cerrados hablando únicamente con un público que ya tenemos y mostrando una percepción que queremos que la gente compre. Más bien estamos cerca de quienes simpatizan con el movimiento, escuchando genuinamente, y eso nos está haciendo crecer de verdad en tan solo un mes. Lo que enfrente, con todo el despilfarro de recursos, con toda la maquinaria de operación, no crecieron. Y estoy segura que esto se va a seguir dando de aquí a que arranque el proceso electoral. Vamos a hacer la diferencia no porque lo que decimos, sino por lo que hacemos. Ese es el contraste más importante, y que me pueden encontrar tanto en mis redes sociales como en las calles, y acercarse con la misma disposición de escuchar. Todos los días, Amin, todos los días recibo mensajes de personas que me cuentan el Yucatán que están viviendo y que ven una opción a este proyecto. Recibo de verdad mensajes de todo el estado, de personas que me dicen, ¿cuándo vienes? Porque eso también ha estado muy padre, porque es gente que me sigue, o que a través de el propio mecanismo de redes me dice, oye, yo quiero conocerte, yo quiero escucharte. Cuando haces una reunión para que te hagamos preguntas de manera directa, esto se está dando de manera natural, y es precisamente porque las personas quieren una nueva opción, no están convencidos de lo de enfrente. Así que mientras más personas nos conocen, más personas se convencen de que hay una ruta que tiene más vida y que tiene más futuro para Yucatán. Y por último, ¿ves que habrá una posibilidad, mejor dicho, de una tercera candidata a la presidencia de la República? O sea, en concreto, ¿ves a Ivonne Ortega compitiendo por la presidencia de la República junto a Xóchitl y Claudia Sheinbaum?
Más allá de lo que yo pueda opinar, me parece que ella, la diputada federal, hace algunos días hizo un comunicado en donde decía que su concentración en este momento está puesta en la operación nacional que tiene Movimiento Ciudadano y que está concentrada en eso. Entonces, me parece que en este momento, con esta declaración que ella da, es pues que está en eso, ¿no? En la chamba que tiene dentro de la dirigencia nacional. Y yo creo que la precandidatura de Movimiento Ciudadano, dentro de los cuadros que hay, que son varios, se tomará durante el mes de enero con la participación de quienes digan si quiero estar. Si quiero estar y participar. Oye, y por último, Vida, la gente que quiera firmar por ti, apoyarte, sumarse al movimiento, ¿cómo le puede hacer? En las redes sociales está disponible el link de manera directa para firmar. La verdad es que son datos muy generales los que se piden y son únicamente usados para el ejercicio de la precandidatura. Y yo les agradecería mucho a todas las personas que se quieran sumar, porque mientras más personas se suman a este proyecto, llegamos con más fuerza a la candidatura. Bien, pues espero en unos meses ya poder estar platicando, ya en los tiempos de campaña, poder escuchar las propuestas que traen. Me va a dar mucho gusto saber y conocer, pues de viva voz, qué es todo lo que van a proponer por Movimiento Ciudadano, por Vida, para ese gobierno diferente. Te agradezco mucho la oportunidad y pues aquí seguiremos en perspectiva. Gracias por el espacio y también invitar a las personas a que en redes sociales conozcan a través de mis redes a todos los precandidatos y precandidatas que tiene Movimiento Ciudadano. En nuestro equipo, por ejemplo, en la fórmula al Senado hay 2 mujeres que son activistas, que han hecho muchísimo ya por Yucatán, como Mariana y como Nayeli. Y en cada uno de los encuentros yo voy incluso subiendo y etiquetándolos para que los puedan conocer y que estén pendientes de ellos y ellas, que los apoyen, que los respalden, porque de verdad es un equipo que si ya sin cargos ha demostrado dar resultados, imagínense lo que vamos a tener tan potente ayudando a Yucatán si los ayudamos. No, pues muchísimas gracias, Vida. Les estaremos informando y dando pues toda esta información al público. Aquí estaré. Muchas gracias.